Libro abierto El Tabernáculo. Un estudio detallado, su significado y simbolismo bíblico destellos. Introducción y propósito del tabernáculo. El tabernáculo fue una estructura sagrada móvil que Dios ordenó construir a los israelitas durante su peregrinación por el desierto, y representaba la presencia divina entre el pueblo escogido, sirviendo como centro de adoración y sacrificio. El propósito principal del tabernáculo se encuentra claramente expresado en Éxodo 25, 8, donde Dios dice: «Y hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos», enfatizando su deseo de morar entre su pueblo y establecer un lugar específico donde manifestaría su presencia. El tabernáculo tuvo una importancia histórica significativa, ya que representó el centro de la vida religiosa de Israel durante su peregrinación por el desierto y los primeros años en Canaán, y sirvió como punto focal de la adoración hasta la construcción del Templo de Salomón. El contexto histórico del tabernáculo se remonta a la salida de Egipto, donde los israelitas fueron liberados por Dios después de 430 años de esclavitud, y durante su viaje por el desierto hacia la tierra prometida, necesitaban un centro de adoración que pudiera ser transportado. En la construcción del tabernáculo se basó en instrucciones divinas precisas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y no fue un diseño humano, sino uno divino, lo que revela la importancia que Dios otorgaba a este santuario. El tabernáculo también cumplió con la necesidad del pueblo de Israel de tener un lugar tangible donde adorar a Dios, ya que estaban acostumbrados a los elaborados templos egipcios, y proporcionó un espacio sagrado que servía como recordatorio visible de la presencia divina entre ellos. El nombre hebreo del tabernáculo, Mishkan, significa habitación o morada, lo que enfatiza su función como lugar donde habitaba la presencia divina, y su estudio detallado puede revelar no solo sus aspectos físicos y rituales, sino también su profundo simbolismo espiritual y su relevancia para los creyentes de hoy. Diseño, materiales y construcción del tabernáculo. El diseño del tabernáculo terrenal se basó en un patrón celestial, como se confirma en Hebreos 8, 5, donde se menciona que los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, y cada detalle del tabernáculo tenía un significado espiritual y simbólico que trascendía su mera función práctica. Los materiales para el tabernáculo provinieron de ofrendas voluntarias del pueblo, como se establece en Éxodo 25, 1 al 2, e incluían materiales preciosos como oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, cueros de carneros teñidos de rojo, cueros de tejones y madera de sitim, que tenían significados simbólicos como la divinidad, la redención y el juicio. La respuesta del pueblo fue tan generosa que Moisés tuvo que detener las ofrendas, según Éxodo 36, 5, lo que refleja el entusiasmo del pueblo por participar en la obra divina y la abundancia de materiales para la construcción del tabernáculo. El atrio exterior. Del atrio exterior del tabernáculo medía 100 codos de largo por 50 de ancho, según Éxodo 27, 18, y representaba el primer nivel de acercamiento a Dios, siendo el espacio donde el pueblo común podía entrar para presentar sus ofrendas y participar en ciertos rituales. La estructura del atrio exterior estaba delimitada por columnas de bronce con basas del mismo material, conectadas por varillas de plata y cubiertas con cortinas de lino fino torcido, según Éxodo 27, 9 al 17, y la entrada al atrio estaba en el lado oriental, consistía en una cortina bordada de jacinto, púrpura, carmesí y lino torcido. Las cortinas que rodeaban el atrio estaban hechas de lino torcido, según Éxodo 27, 9, y simbolizaban la pureza y la justicia, marcando una clara separación entre el espacio sagrado y el mundo exterior, y la blancura del lino también representaba la santidad requerida para acercarse a Dios. Del atrio del tabernáculo estaba rodeado por columnas de bronce con capiteles de plata que sostenían las cortinas, creando un perímetro visible que definía el espacio sagrado del atrio. La puerta del oriente del atrio era una tela colorida hecha de jacinto, púrpura, carmesí y lino torcido, según lo descrito en Éxodo 27, 16, y era diferente a las cortinas blancas que rodeaban el atrio. El altar del holocausto y la fuente de bronce. Del altar del holocausto se ubicaba en el atrio exterior y era el primer objeto que encontraba un israelita al entrar por la puerta oriental, enfatizando la necesidad de expiación antes de acercarse a la presencia de Dios. Del altar del holocausto estaba hecho de madera de acacia cubierta con bronce, con cuernos en las 4 esquinas, y era el lugar donde se ofrecían los sacrificios de animales por el pecado, con el fuego del altar debiendo mantenerse continuamente encendido. La fuente de bronce servía para las abluciones rituales de los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo o realizar sacrificios,
y estaba hecha de los espejos de las mujeres devotas que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. El ritual de lavamiento en la fuente de bronce simbolizaba la necesidad de purificación antes de acercarse a Dios, enfatizando la santidad divina, y estaba descrito en Éxodo 30, 19 al 20 como una orden de Jehová a Moisés. Estructura del tabernáculo. La estructura del tabernáculo propiamente dicho era una estructura rectangular de aproximadamente 15 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros de alto, con 4 capas protectoras, barras travesañas, tablas de madera de acacia cubiertas de oro y bases de plata. Las cubiertas del tabernáculo estaban hechas de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero y pieles de tejón, y las barras travesañas estaban hechas de acacia, mientras que las tablas estaban cubiertas de oro y las bases estaban hechas de plata. La estructura del tabernáculo estaba compuesta por tablas de 10 codos de longitud y 1 codo y medio de anchura, con 2 espigas que se insertaban en basas de plata, lo que creaba un santuario sólido pero desmontable para un pueblo en movimiento por el desierto. Las cortinas y el velo interior. Las cortinas interiores del tabernáculo estaban hechas de lino torcido, cárdeno, púrpura y carmesí, y tenían querubines bordados, simbolizando la protección y el acceso a la presencia de Dios, y solo eran visibles para los sacerdotes que entraban al lugar santo. Los colores de las cortinas tenían significados simbólicos, como el azul que representaba lo celestial, la púrpura que representaba la realeza, el carmesí que representaba el sacrificio y el lino blanco que representaba la pureza. Las cortinas interiores se unían mediante 50 corchetes de oro, que simbolizaban cómo la divinidad unifica la obra de Dios, y cada cortina tenía 28 codos de longitud y 4 codos de anchura, con lazadas de cárdeno en las orillas. Del velo interior del tabernáculo tenía la función de separar el lugar santo del lugar santísimo, y sólo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año en el día de la expiación, simbolizando la separación espiritual entre Dios y el hombre debido al pecado. El velo interior estaba elaborado con los mismos materiales preciosos que las cortinas interiores, como cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía querubines bordados que recordaban a los que guardaban el camino al árbol de la vida en el Edén. El velo del tabernáculo tenía un profundo significado profético que se revelaría en el Nuevo Testamento, según Hebreos 10, 19 al 20, representando el cuerpo de Cristo, y su rasgadura en el momento de la crucifixión simbolizó el nuevo y vivo acceso a Dios abierto para todos los creyentes, como se menciona en Mateo 27, 51 y Génesis 3, 24. Simbolismo del tabernáculo. El simbolismo del tabernáculo muestra cómo éste prefiguraba la obra redentora de Cristo, quien eliminaría la barrera entre Dios y el hombre, y se compone de varias partes que representan diferentes aspectos de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La cubierta del tabernáculo está formada por 4 capas. La primera capa es de lino fino con querubines bordados, visible solo para los sacerdotes, y representa la gloria divina. La segunda capa es de pelo de cabras, que servía como protección contra la humedad y representaba el sacrificio por el pecado. La tercera capa es de pieles de carnero teñidas de rojo, que añadía protección contra los elementos y simbolizaba la consagración y el sacrificio, y la cuarta capa es de pieles de tejones, que proporcionaba la máxima protección contra el clima desértico y simbolizaba cómo Cristo no tenía parecer ni hermosura externa. El arca del pacto y el propiciatorio. El arca del pacto es el objeto más sagrado del tabernáculo, hecho de madera de sittim revestida de oro puro, con dimensiones específicas y un sistema de anillos y varas que permitía transportarla sin tocarla directamente, y contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un recipiente con maná, que simbolizaban el pacto entre Dios e Israel, la provisión y la autoridad divinas. El propiciatorio es la cubierta de oro puro que se colocaba sobre el arca del pacto, con dimensiones que coincidían exactamente con las del arca, y era el lugar donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los sacrificios en el día de la expiación, simbolizando la cobertura del pecado y la expiación anual. El trono de Dios, también conocido como el propiciatorio, funcionaba como el trono terrenal de Dios, y era el punto de encuentro entre Dios y los representantes de su pueblo, como se menciona en Éxodo 25, 22, donde se dice: «Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio». Los querubines eran seres angélicos hechos de oro, labrados a martillo, y estaban ubicados en los 2 extremos de la cubierta, como se describe en Éxodo 25, 18, y su postura de protección y reverencia indicaba que estaban custodiando la presencia divina y el pacto de Dios,
como se menciona en Éxodo 25, 20. Los querubines tenían varias funciones, como servir como guardianes simbólicos del trono de Dios, reminiscencia de los querubines que guardaban el camino al árbol de la vida en Edén, según Génesis 3, 24, y también creaban un espacio entre sus alas donde Dios prometió manifestar su presencia y hablar con Moisés. La mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición era un elemento importante en el culto divino, y estaba hecha de madera de sitim, cubierta de oro puro, con una cornisa de oro alrededor, y utensilios como platos, cucharas, cubiertas y tazones, todos hechos de oro fino, como se describe en Éxodo 25, 23 al 25 y 25, 29. Sobre la mesa de los panes de la proposición se colocaban 12 panes sin levadura, representando a las 12 tribus de Israel, y esto se hacía continuamente, como se menciona en Éxodo 25, 30, donde se dice: y sobre la mesa pondrás el pan de la proposición delante de mí continuamente. El candelabro de oro. El candelabro de oro, también conocido como el candelero, estaba hecho de oro puro y tenía un tronco central con 6 brazos, 3 a cada lado, y 7 lámparas que proporcionaban iluminación en el lugar santo, simbolizando la luz divina en medio de la oscuridad. Del candelabro y sus accesorios estaban hechos de un talento de oro puro, lo que equivale aproximadamente a 75 libras, demostrando la inversión significativa en este elemento del tabernáculo. El altar del incienso. Del altar del incienso estaba ubicado en el lugar santo, frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y estaba hecho de madera de sitim revestida de oro puro, con la función de quemar incienso aromático cada mañana y al anochecer. Del incienso se ofrecía 2 veces al día, simbolizando las oraciones del pueblo ascendiendo continuamente a Dios, y solo se podía quemar un incienso específico en este altar, cuya receta se detalla en Éxodo 30, 34 al 38. Los sacerdotes y su función. Los sacerdotes, elegidos por Dios, servían como mediadores entre Dios y el pueblo, representando a Dios ante el pueblo mediante la enseñanza de la ley, y al pueblo ante Dios mediante la oferta de sacrificios, estableciendo un sacerdocio hereditario dentro de la tribu de Leví, con Aarón y sus descendientes como los primeros sacerdotes. En la función mediadora en el tabernáculo presagiaba el rol de Cristo como perfecto mediador, destacando la importancia de la mediación en la relación entre Dios y la humanidad. En la consagración de los sacerdotes involucraba un elaborado ritual de lavamiento, vestimenta, unción con aceite y sacrificios, que se llevaba a cabo durante 7 días, con el fin de separar a los sacerdotes para su servicio sagrado y enfatizar la santidad requerida para servir en la presencia de Dios. Los sacerdotes debían adherirse a estrictas regulaciones de pureza ritual y conducta, y las imperfecciones físicas podían descalificar a alguien del servicio sacerdotal, simbolizando la perfección requerida para acercarse a Dios, como se establece en Levítico 21, 16 al 23. En las vestiduras sacerdotales, diseñadas específicamente por Dios, reflejaban la santidad y la gloria del oficio sacerdotal, y el efod era una de las prendas más distinguidas del sumo sacerdote, con piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel, como se describe en Éxodo 28, 6 al 12. El pectoral del juicio, quizás la pieza más impresionante de las vestiduras del sumo sacerdote, era un pectoral cuadrado y doblado con 12 piedras preciosas engastadas en oro, cada una representando una de las tribus de Israel, y estaba asegurado al efod con cordones azules y cadenas de oro, como se establece en Éxodo 28, 15 y 28, 21. El pectoral del juicio también contenía los misteriosos Urim y Tumim, objetos utilizados para discernir la voluntad divina, y que debían estar sobre el corazón de Aarón cuando entrara delante de Jehová, como se describe en Éxodo 28, 30. El aceite de la unción y el incienso sagrado. El aceite de la unción, compuesto por mirra, canela, cálamo y aceite de oliva, simbolizaba el sufrimiento, las cualidades dulces y agradables, y la presencia y el poder del Espíritu Santo en las Escrituras, y se preparaba con ingredientes específicos, como se establece en Éxodo 30, 23 y 30, 24. El aceite de la unción era una mezcla sagrada utilizada exclusivamente para consagrar el tabernáculo, sus muebles y los sacerdotes, y estaba prohibido reproducir esta fórmula para uso personal, como se establece en Éxodo 30, 26 al 29 y 30, 32 al 33, donde se enfatiza la distinción entre lo sagrado y lo común. Del incienso sagrado se preparaba con ingredientes exóticos como estacte, uña olorosa, gálbano aromático e incienso limpio, que se mezclaban en igual peso, y su preparación era un arte especializado que requería habilidad y precisión,
como se describe en Éxodo 30, 34 al 35. Del incienso se quemaba en el altar de oro situado justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y estaba prohibido replicar esta fórmula para uso personal, como se establece en Éxodo 30, 36 al 38. Bezaleel y Aholiab, los artesanos divinamente designados. Bezaleel, el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, fue especialmente dotado por Dios con habilidades sobrenaturales en todos los aspectos del arte y la artesanía, y trabajaba bajo la inspiración y protección divina, como se describe en Éxodo 31, 1 al 3. Aholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, fue seleccionado por Dios para asistir a Bezaleel en la construcción del tabernáculo, y su habilidad particular parece haber estado en el tejido y el bordado, complementando las habilidades de Bezaleel en el trabajo de metales y madera, como se establece en Éxodo 31, 6. En la selección de Bezaleel y Aholiab demuestra que Dios puede usar personas de cualquier origen y con diferentes habilidades para cumplir sus propósitos, y que la construcción del tabernáculo fue un trabajo que requirió la colaboración de personas con diferentes habilidades y dones. Construcción detallada del tabernáculo. La construcción del tabernáculo requería una amplia gama de habilidades artesanales, incluyendo metalurgia, carpintería, talla de piedras preciosas, tejido, bordado y preparación de aceites y perfumes, todas las cuales fueron realzadas por la sabiduría divina otorgada a los artesanos. En la respuesta del pueblo para contribuir a la construcción del tabernáculo fue generosa, con hombres y mujeres trayendo ofrendas como brazaletes, zarcillos, anillos y diademas de oro, y Moisés tuvo que detener las donaciones debido a la abundancia de las mismas. Bajo la dirección de Bezaleel y Aholiab, los artesanos trabajaron con diligencia para crear exactamente lo que Dios había ordenado, demostrando la participación de toda la comunidad en la construcción del tabernáculo. En las cortinas interiores del tabernáculo estaban hechas de materiales preciosos como lino torcido, jacinto, púrpura y carmesí, y estaban adornadas con querubines de obra de arte que recordaban a los seres celestiales que guardan el trono de Dios. En las cortinas interiores tenían dimensiones específicas, con una longitud de 28 codos y una anchura de 4 codos, y las 10 cortinas juntas formaban una cubierta de aproximadamente 12,5 metros por 18 metros, y fueron unidas de manera meticulosa para formar una sola pieza. En la construcción del tabernáculo fue un esfuerzo comunitario, con hombres y mujeres con habilidades específicas contribuyendo a la construcción, y la dirección experta de Bezaleel y Aholiab garantizó que el trabajo se realizara con la mayor precisión y dedicación. El tabernáculo tenía 48 tablas en total, que se distribuían de la siguiente manera: 20 en el lado sur, 20 en el lado norte, 6 en el lado occidental y 2 tablas de esquina, y cada tabla tenía 2 espigas en su extremo inferior que se insertaban en las basas de plata. Las tablas se unían mediante lazadas azules y corchetes de oro, y había 5 barras travesañas de madera de acacia recubierta de oro que sujetaban las tablas en cada lado, lo que proporcionaba estabilidad a toda la estructura. Se fundieron 96 basas de plata, 2 para cada tabla, y cada basa pesaba un talento de plata, aproximadamente 34 kilogramos, y estas basas de plata simbolizaban la redención en la Biblia. Del velo interior del tabernáculo se hizo de cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía querubines de obra artificiosa que recordaban a los guardianes celestiales y enfatizaban la santidad de lo que estaba más allá del velo. El velo interior solo podía ser traspasado por el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, y los colores del velo representaban aspectos de la naturaleza y obra divinas, como el azul que simbolizaba el cielo, la púrpura que simbolizaba la realeza, el carmesí que simbolizaba el sacrificio y el lino blanco que simbolizaba la pureza. Los pilares del velo se hicieron de madera de sittim, se cubrieron de oro y tenían capiteles de oro, lo que enfatizaba la gloria divina asociada con lo que sostenían, y las bases de estos pilares eran de plata, que simbolizaba la redención en la Biblia. La cortina de la entrada del tabernáculo se hizo de jacinto, púrpura, carmesí y lino torcido, y separaba el atrio exterior del lugar santo, pero a diferencia del velo interior, no tenía querubines bordados. La cortina del tabernáculo estaba sostenida por 5 columnas con capiteles y molduras de oro, pero sus basas eran de metal, lo que podría simbolizar el juicio divino que se debía enfrentar antes de entrar. El arca del testimonio y la mesa para el pan de la proposición. Del arca del testimonio fue construida por Bezaleel con madera de sittim, siguiendo meticulosamente las instrucciones divinas, y estaba cubierta de oro puro por dentro y por fuera, simbolizando la gloria y perfección divinas.
Del arca del testimonio tenía un sistema de transporte que consistía en 4 anillos de oro y varas de madera de sittim cubiertas de oro, lo que permitía transportar el arca sin tocarla directamente, preservando su santidad. El propiciatorio con querubines formaba el trono terrestre de Dios, y estaba hecho de oro puro, con los querubines extendiendo sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. O la mesa para el pan de la proposición fue construida según el patrón exacto revelado a Moisés, y estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro puro, simbolizando la humanidad de Cristo unida a su divinidad. La mesa tenía una cornisa y moldura de oro para mayor resistencia, y sus utensilios de oro puro se usaban exclusivamente para el servicio divino, enseñando que debemos separar lo mejor para el servicio a Dios. El candelabro de oro puro y el altar del incienso. El candelabro de oro puro fue hecho por martillo, y era una pieza sólida de oro puro, simbolizando la pureza y divinidad absolutas, con un diseño floral que incluía copas, manzanas y flores hechas de la misma materia. El candelero del tabernáculo tenía 6 brazos, 3 a cada lado, y 7 lámparas que proporcionaban iluminación en el lugar santo, simbolizando a Dios como la única fuente de luz espiritual, y su diseño con flores de almendro podría simbolizar la vida y resurrección. El altar del incienso era más pequeño que el altar del holocausto, pero su ubicación en el lugar santo lo hacía más significativo, y estaba cubierto de oro puro, simbolizando la divinidad y santidad, y servía para quemar incienso aromático cada mañana y tarde, cuyo humo simbolizaba las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. El altar del holocausto era sustancialmente más grande que el altar del incienso, apropiado para su función de sacrificios animales, y tenía cuernos simbólicos que eran importantes en ciertos rituales de sacrificio y servían como lugar de refugio para quienes buscaban asilo, y contaba con utensilios especializados como calderas, tenazas, tazones y garfios, todos hechos de metal. La fuente de bronce y otros objetos del tabernáculo. La fuente de bronce fue hecha de los espejos de bronce donados por las mujeres devotas, transformando objetos de belleza personal en instrumentos de purificación sagrada, y proporcionaba agua para el lavamiento ritual de los sacerdotes, como Aarón y sus hijos, quienes se lavaban las manos y los pies en ella. En los objetos del tabernáculo, como el candelero, el altar del incienso y el altar del holocausto, estaban cubiertos de oro puro o metal, simbolizando la divinidad y santidad, y contaban con sistemas de transporte especializados, como anillos y varas, que facilitaban su movimiento y mantenimiento. En la descripción detallada de los objetos y estructuras del tabernáculo en el libro de Éxodo destaca la importancia de la precisión y la atención al detalle en la construcción de un lugar sagrado, y refleja la relación entre la fe y la práctica religiosa en la tradición hebrea. Ubicación estratégica del lavatorio y su simbolismo espiritual. La ubicación estratégica del lavatorio en el tabernáculo del testimonio es crucial, ya que estaba colocada entre el altar del holocausto y la entrada al tabernáculo, como se menciona en Éxodo 30, 18, lo que indica que la purificación era necesaria después de la expiación por el sacrificio antes de entrar a servir en la presencia de Dios. El simbolismo espiritual del lavatorio se asocia con la purificación espiritual que necesitan los creyentes antes de acercarse a Dios, lo que se refleja en el Nuevo Testamento con el lavamiento de regeneración, como se menciona en Tito 3, 5, y la palabra de Dios, como se menciona en Efesios 5, 26. El atrio del tabernáculo estaba rodeado por cortinas de lino fino que creaban un perímetro sagrado alrededor del tabernáculo, con 20 columnas y 20 basas de metal, y los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, como se describe en Éxodo 38, 9. La importancia del lavatorio se destaca en Éxodo 30, 19 al 20, donde se establece que los sacerdotes debían lavarse con agua antes de entrar al tabernáculo para no morir, lo que subraya la necesidad de purificación antes de acercarse a la presencia de Dios. En la descripción del atrio y el lavatorio en el tabernáculo del testimonio proporciona una visión detallada de la estructura y el simbolismo espiritual que se encuentra en el libro de Éxodo, específicamente en los capítulos 30 y 38. Descripción del atrio y el lavatorio. En la parte norte del atrio del tabernáculo tenía cortinas de 100 codos, sostenidas por columnas de bronce con capiteles de plata, lo que creaba un contraste visual entre el juicio y la redención. Del atrio medía 100 codos de largo por 50 de ancho, con la entrada en el lado oriental, y tenía cortinas de 50 codos en la parte occidental y oriental, y cortinas de 15 codos a cada lado de la puerta del atrio. Inventario de materiales y vestiduras sacerdotales.
Se realizó un inventario detallado de los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo, que demostró la transparencia y responsabilidad en el uso de las ofrendas sagradas, y se utilizó una gran cantidad de oro, plata y bronce, incluyendo 29 talentos de oro y 100 talentos de plata. La plata utilizada provenía del impuesto del medio ciclo requerido de cada israelita mayor de 20 años, y se utilizó para fundir las basas del santuario y las basas del velo. Se crearon vestiduras sacerdotales con materiales preciosos como el jacinto, la púrpura y el carmesí, que reflejaban la dignidad del oficio sacerdotal y la gloria de Dios, y se incluyeron elementos como el efod ornamentado, el pectoral del juicio y la túnica, la mitra y las vestiduras comunes. El efod llevaba las piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel, y el pectoral del juicio llevaba 12 piedras preciosas que representaban individualmente a cada tribu. Finalización e inspección de la construcción. La construcción del tabernáculo se completó según las instrucciones divinas, y Moisés inspeccionó personalmente cada aspecto del trabajo y lo encontró conforme a las especificaciones divinas, por lo que bendijo a los artesanos. Finalmente, Dios ordenó a Moisés que levantara el tabernáculo en el primer día del primer mes del segundo año después de la salida de Egipto, y la manifestación de la gloria de Dios llenó la estructura completada, validando el trabajo realizado. Disposición del Arca del Pacto y organización del lugar santo. La disposición del Arca del Pacto en el tabernáculo era de suma importancia, ya que debía colocarse primero y cubrirse con el velo, enfatizando su centralidad en el culto israelita como símbolo de la presencia de Dios y del pacto con su pueblo, según se establece en Éxodo 40, 3. La organización del lugar santo requería que cada elemento, como la mesa, el candelero y el altar de oro para el incienso, tuviera su posición designada, y se debían encender las lámparas, como se describe en Éxodo 40, 4 al 5. La configuración del atrio incluía la colocación del altar del holocausto, la fuente y el atrio en derredor, con la cortina de la puerta del atrio, lo que completaba la disposición concéntrica del tabernáculo, según Éxodo 40, 6 al 8. Unción del tabernáculo y sus elementos. La unción del tabernáculo y sus elementos era una parte esencial del proceso de preparación para el culto divino, y se utilizaba el aceite de unción, compuesto según la fórmula divina, para consagrar o santificar cada componente del tabernáculo para uso sagrado, como se establece en Éxodo 40, 9. Del altar del holocausto recibía una mención especial y era declarado santísimo después de ser ungido, enfatizando la importancia fundamental del sacrificio en la relación entre Dios y el hombre, según Éxodo 40, 10. La fuente y su base también necesitaban consagración a través de la unción, indicando que incluso los instrumentos de purificación debían ser purificados, como se describe en Éxodo 40, 11. La unción del tabernáculo y sus elementos prefiguraba la unción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y esta ceremonia de consagración investía físicamente los objetos materiales con un estatus sagrado, señalando su separación del uso común y su dedicación exclusiva al servicio de Dios. La unción con aceite sagrado en el tabernáculo simbolizaba la purificación y la consagración para el servicio sagrado, al igual que la unción del Espíritu Santo aparta a los creyentes para Dios, como se menciona en 2 Corintios 1, 21 al 22 y 1 Juan 2, 20,27. Consagración de Aarón y sus hijos. En la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes involucraba varios pasos, incluyendo la preparación a través del lavamiento con agua, que simbolizaba la purificación del pecado y la impureza, la vestimenta con vestiduras sagradas que representaban las responsabilidades y cualidades necesarias para el sacerdocio, y la unción con aceite sagrado que simbolizaba la dotación del Espíritu de Dios para capacitar a los sacerdotes para su servicio. En la unción de Aarón y sus hijos también estableció el sacerdocio arónico como una institución perpetua en Israel, que duraría hasta el cumplimiento de su propósito en Cristo, el sumo sacerdote definitivo, como se menciona en Éxodo 40, 15. Erección del tabernáculo y manifestación de la gloria de Jehová. En la erección del tabernáculo se llevó a cabo en el día primero del primer mes del segundo año, exactamente un año después de la primera Pascua en Egipto, y marcó un nuevo comienzo para Israel con la presencia divina habitando entre ellos, y se realizó en varias etapas, incluyendo la estructura básica, la disposición interior y la configuración del atrio. En la disposición interior del tabernáculo involucraba la colocación meticulosa de cada elemento en su posición designada, incluyendo el arca, el velo, la mesa, el candelero y el altar de oro, como se describe en Éxodo 40, 20 al 26.
En la configuración del atrio se completó con la colocación del altar del holocausto, la fuente y la cortina de la puerta del atrio, y marcó el final de la obra de Moisés, como se menciona en Éxodo 40, 29 al 33. En la gloria de Jehová se manifestó en el tabernáculo a través de una nube visible que cubrió el tabernáculo del testimonio, y esta presencia divina, conocida como la Sequina, validó y aceptó el tabernáculo que habían construido, como se describe en Éxodo 40, 34. El trabajo y los materiales preciosos utilizados en la construcción del tabernáculo encontraron su propósito cuando Dios descendió para habitar entre los israelitas, y la intensidad de su presencia divina era tan abrumadora que incluso Moisés no podía entrar en el tabernáculo en ese momento. En la nube de gloria que llenaba el tabernáculo tenía paralelismos con otras manifestaciones divinas, como la nube en el Sinaí y la columna de nube y fuego que guiaba a Israel, y prefiguraba la encarnación de Cristo, como se menciona en Juan 1, 14, donde se dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los humanos. La nube de la presencia divina servía como guía sobrenatural para el viaje de Israel por el desierto, y los israelitas aprendieron a moverse solo cuando Dios lo indicaba, independientemente de consideraciones humanas, y la manifestación divina era visible para todo Israel, proporcionando tanto guía como seguridad. Organización del campamento israelita y los sacrificios. En la organización del campamento israelita se basaba en la ubicación del tabernáculo, con las tribus organizadas alrededor de él en un cuadrado con 3 tribus en cada lado y los levitas en el centro, como se describe en Números 2. En los sacrificios en el tabernáculo, como el holocausto y la ofrenda de cereal, simbolizaban la dedicación a Dios y la expiación por el pecado, y se realizaban según las instrucciones divinas, como se menciona en Levítico 1 y 2, donde se describe el holocausto como un sacrificio en el que todo el animal se quemaba sobre el altar, y la ofrenda de cereal consistía en harina fina, aceite e incienso. El tabernáculo representaba el reconocimiento de la provisión divina y la dedicación del trabajo humano a Dios, como se menciona en Levítico 2, 1, donde se describe la ofrenda de presente a Jehová, que consiste en flor de harina con aceite e incienso. El sacrificio de paz, descrito en Levítico 3, era compartido entre Dios, los sacerdotes y el oferente, simbolizando la comunión y gratitud, y se realizaba con la degollación de la ofrenda y el rociamiento de su sangre sobre el altar. En la ofrenda por el pecado, descrita en Levítico 4, expiaba los pecados cometidos por ignorancia, y se ofrecía un becerro sin tacha como ofrenda por el pecado, como se menciona en Levítico 4, 2 al 3. El día de la expiación. El día de la expiación, que se celebraba una vez al año, en el 10º día del 7º mes, era un día de preparación para el sumo sacerdote, quien debía bañarse y vestirse con prendas especiales de lino para entrar al lugar santísimo, como se describe en Levítico 16, 4. El sumo sacerdote debía ofrecer un becerro como ofrenda por el pecado para sí mismo y su familia, como se menciona en Levítico 16, 6, y luego seleccionar 2 machos cabríos, uno para el sacrificio y otro como chivo expiatorio, como se describe en Levítico 16, 7 al 8. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre e incienso, y ponía el perfume sobre el fuego delante de Jehová, como se menciona en Levítico 16, 12 al 13. Las fiestas en el tabernáculo. En las fiestas en el tabernáculo incluían la Pascua y los panes sin levadura, que conmemoraban la liberación de Egipto y prefiguraban el sacrificio de Cristo, como se describe en Levítico 23, 5 al 6, y la fiesta de las primicias, que celebraba el inicio de la cosecha y expresaba gratitud a Dios por su provisión, como se menciona en Levítico 23, 10. En la sección del texto describe varias celebraciones y disposiciones relacionadas con el tabernáculo, comenzando con Pentecostés, que se celebra 50 días después de las primicias y marca el final de la cosecha de trigo, como se establece en Levítico 23, 15 al 21. En la fiesta de las trompetas se menciona en Levítico 23, 23 al 24, y se celebra el primer día del 7º mes, anunciando el comienzo de un mes que contiene fiestas solemnes, y se conmemora con una santa convocación y el sonido de trompetas. En la solemnidad de los tabernáculos se describe en Levítico 23, 34, y se celebra durante 7 días, comenzando el día 15 del 7º mes, conmemorando la protección divina durante la peregrinación por el desierto y la cosecha final. Disposición del campamento israelita y responsabilidades de los levitas. En la disposición del campamento israelita alrededor del tabernáculo sigue un patrón divinamente ordenado, con las tribus acampando en direcciones específicas: Judá, Isaacar y Zabulón al este, Rubén, Simeón y Gad al sur, Efraín,
Manasés y Benjamín al oeste, y Dan, Aser y Neftalí al norte, como se establece en Números 2, 2 al 31. La tribu de Leví, encargada del servicio del tabernáculo, se divide en 3 clanes principales: gersonitas, coatitas y meraritas, cada uno con responsabilidades específicas, y solo Aarón y sus descendientes pueden servir como sacerdotes oficiales, como se establece en Números 3, 12 al 13 y 3, 25 al 30. El arreglo del campamento, con el tabernáculo en el centro, simboliza la posición central de Dios en la vida nacional de Israel, y recuerda la descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, que también tiene una disposición ordenada con la presencia de Dios en el centro. Los levitas servían como asistentes en el tabernáculo, realizando tareas necesarias para mantenerlo y ayudar en las ofrendas y rituales, mientras que los sacerdotes como Aarón y sus hijos eran responsables de desmontar y preparar los objetos sagrados para el viaje. Traslado del tabernáculo. El traslado del tabernáculo se iniciaba cuando la nube de la presencia divina se elevaba sobre el tabernáculo, lo que servía como señal de partida para los hijos de Israel, y se aseguraba de que viajaran solo según la dirección divina. El desmontaje del tabernáculo se realizaba de manera ordenada, con cada objeto sagrado teniendo un procedimiento específico para su preparación, y se tomaban medidas estrictas para asegurar el tratamiento respetuoso de los objetos sagrados, como cubrirlos antes de que los levitas los transportaran. La nube sobre el tabernáculo servía como manifestación diurna y nocturna de la presencia divina, proporcionando sombra y calor en el desierto, y también como guía sobrenatural para el viaje, indicando cuándo moverse y cuándo acampar. La rebelión de Coré y la vara de Aarón. La rebelión de Coré cuestionó la autoridad de Moisés y Aarón, y por extensión, el sistema del tabernáculo con su sacerdocio exclusivo, pero Dios vindicó a Moisés y a Aarón. Cuando la tierra se abrió y tragó a los rebeldes, y fuego consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso ilegítimamente. El sistema del tabernáculo estaba diseñado para asegurar el respeto y la reverencia hacia los objetos sagrados, y se asignaban tareas específicas a cada clan, como a los hijos de Coat, que eran responsables de transportar los objetos sagrados después de que los sacerdotes los cubrieran adecuadamente. La vara de Aarón fue un milagro que confirmó la elección divina de Aarón y sus descendientes para el sacerdocio, ya que la vara de Aarón había brotado, echado flores y producido almendras, lo que simbolizaba la vida y el liderazgo espiritual. La rebelión de Coré y la vara de Aarón enseñaron importantes lecciones sobre la santidad del tabernáculo y su servicio, demostrando que acercarse a Dios según términos humanos puede resultar en juicio, y que el verdadero liderazgo espiritual produce vida en lugar de muerte y división. El tabernáculo en Silo y la captura del arca. El tabernáculo encontró su primer hogar semi-al permanente en Silo, en el territorio de Efraín, después de la conquista de Canaán bajo Josué, y se convirtió en el centro religioso de Israel durante el período de los jueces, donde las tribus acudían para las fiestas anuales y para presentar sacrificios. Durante este período, el arca fue separada del tabernáculo cuando los israelitas la llevaron a la batalla contra los filisteos, lo que marcó el comienzo de un período oscuro en la historia religiosa de Israel, y Silo aparentemente fue destruida por los filisteos después de la captura del arca. El tabernáculo de David. Después de recuperar el arca de los filisteos, David estableció una tienda especial para ella en Jerusalén, conocida como el tabernáculo de David, que era distinto del tabernáculo mosaico, y este evento marcó un nuevo capítulo en la historia del tabernáculo y su relación con el pueblo de Israel. El tabernáculo de David y el tabernáculo mosaico coexistieron en diferentes lugares, con el tabernáculo mosaico permaneciendo en Gabaón, mientras que el arca se encontraba en el tabernáculo de David en Jerusalén, lo que refleja la complejidad y la evolución de la adoración y el culto en la historia de Israel. David organizó un sistema de adoración continua en su tabernáculo, que incluía música, canto y alabanza continua, y puso delante del arca de Jehová a ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Durante este periodo, Israel tenía 2 centros de culto, el tabernáculo de David con el arca en Jerusalén y el tabernáculo mosaico en Gabaón, donde David puso a Sadoc el sacerdote y a sus hermanos los sacerdotes para que ofreciesen holocaustos a Jehová en el altar de la mañana y tarde. El tabernáculo de David representa un interesante interludio en la historia del culto israelita, enfatizando la adoración directa y la cercanía al arca del pacto, en contraste con el tabernáculo mosaico que tenía un elaborado sistema de sacrificios y acceso restringido al arca. Este contraste es teológicamente significativo y es referenciado por los profetas como una prefiguración del acceso directo a Dios que vendría a través del Mesías,
destacando la importancia del tabernáculo de David en la historia del culto israelita. Profecía de Amós y preparativos para el templo de Salomón. El profeta Amós predice la restauración del tabernáculo caído de David, y este pasaje es citado en el Concilio de Jerusalén como evidencia de que los gentiles podían acercarse a Dios directamente a través de Cristo, sin necesidad del sistema sacrificial levítico. David deseaba construir un templo permanente para el arca, pero Dios le comunicó a través del profeta Natán que esta tarea estaba reservada para su hijo Salomón, quien edificaría una casa en el nombre de Dios. David hizo extensos preparativos para la construcción del templo, incluyendo la recolección de materiales de construcción y la organización de los levitas para sus nuevas funciones, y reunió 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de millares de talentos de plata para la casa de Jehová. Salomón comenzó la construcción del templo en el 4º año de su reinado, siguiendo el mismo patrón básico del tabernáculo, pero con dimensiones mayores y materiales permanentes, y con la dedicación del templo de Salomón, el tabernáculo completó su misión como santuario portátil para Israel. Simbolismo del tabernáculo y su cumplimiento en Cristo. El tabernáculo tiene un simbolismo profundo, ya que Jesucristo cumplió perfectamente todo lo simbolizado en él, y cada elemento del tabernáculo prefiguraba aspectos de la obra redentora de Cristo, incluyendo el sumo sacerdote, los sacrificios y la estructura física, que representaba el plan divino para acceder a su presencia. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo simbolizaba la separación entre Dios y el hombre debido al pecado, y según el libro de Hebreos, el tabernáculo y todo su sistema sacrificial eran figura y sombra de las cosas celestiales, y Cristo es el cumplimiento final de todo lo simbolizado en el tabernáculo. El rasgamiento del velo en el momento de la muerte de Cristo, como se menciona en Mateo 27, 51, representaba el nuevo acceso directo a Dios, como se explica en Hebreos 10, 19 al 20, donde se dice que los creyentes tienen libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. La singular entrada al atrio del tabernáculo simbolizaba a Cristo como el único camino a Dios, como se establece en Juan 14, 6, donde Jesús dice: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». El tabernáculo celestial. El tabernáculo terrenal fue construido según un patrón celestial, como se indica en Éxodo 25, 40 y Hebreos 8, 5, lo que sugiere que el tabernáculo terrenal era una representación de una realidad celestial más perfecta. El tabernáculo celestial es superior al terrenal en varios aspectos, como se explica en Hebreos 9, 24, donde se dice que Cristo entró en el mismo cielo para presentarse por nosotros en la presencia de Dios, y en Hebreos 10, 10, donde se establece que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez para siempre. Del apóstol Juan tuvo visiones del tabernáculo celestial, como se describe en Apocalipsis 11, 19, donde se menciona el templo de Dios abierto en el cielo, y en Apocalipsis 4, 5 y 8, 3, donde se describen elementos que corresponden al santuario terrenal. Lecciones espirituales del tabernáculo. El tabernáculo enseñaba varias lecciones espirituales, como la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la necesidad de mediación y la provisión de gracia, como se establece en Isaías 6, 3, Hebreos 9, 22, 1 Timoteo 2, 5 y otros pasajes bíblicos. El tabernáculo es un ejemplo claro y completo de tipología bíblica, donde cada elemento físico señalaba realidades espirituales mayores, y representa el plan redentor progresivo de Dios a través de la historia. Dios mismo proveyó el medio para que un pueblo pecador pudiera acercarse a Él, anticipando la provisión final a través de Cristo, quien se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, como se menciona en 1 Timoteo 2, 6. El tabernáculo ilustra la santidad de Dios y la seriedad del pecado, mientras que también revela la provisión divina para la reconciliación, y nos enseña que Dios desea habitar entre su pueblo, un principio que evoluciona a través de la Escritura desde el tabernáculo físico hasta el Espíritu Santo morando en los creyentes. El autor de Hebreos explica que todo el sistema del tabernáculo era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, como se menciona en Hebreos 10, 1, y que el tabernáculo físico ha desaparecido, pero sus lecciones permanecen eternamente relevantes. El tabernáculo también nos señala hacia la consumación final del plan divino, donde he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, como se menciona en Apocalipsis 21, 3, y culminará en la eterna presencia de Dios con su pueblo redimido. Y además, el tabernáculo nos recuerda que los creyentes son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ellos,
como se menciona en 1 Corintios 3, 16, y que Cristo habitó entre nosotros, como se menciona en Juan 1, 14. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Y si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. 1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo, 2 di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. 3 Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, y plata, y cobre, 4 Y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, 5 Y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitim, 6 Aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el sahumerio aromático, 7 piedras de onix, y piedras de engastes, para el epod, y para el racional. 8 Y hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos. 9 Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. 10 Harán también un arca de madera de sitim, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. 11 Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 12 Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. 13 Y harás unas varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de oro. 14 Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. 15 Las varas se estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. 16 Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. 17 Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. 18 Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 cabos de la cubierta. 19 Harás, pues, un querubín al extremo de un lado, y un querubín al otro extremo del lado opuesto, de la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. 20 Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando la cubierta las caras de los querubines. 21 Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. 23 Harás asimismo una mesa de madera de sitim, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. 24 Y la cubrirás de oro puro, y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. 25 Hacerle has también una moldura alrededor, del ancho de una mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. 26 Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. 27 Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de las varas, para llevar la mesa. 28 Y harás las varas de madera de sitim, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. 29 Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. 30 Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. 31 Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, y su caña, sus copas, sus manzanas, y sus flores, serán de lo mismo. 32 Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero del un lado suyo, y 3 brazos del candelero del otro su lado. 33 3 copas en forma de almendras en el un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de almendras en el otro brazo, una manzana y una flor, así pues, en los 6 brazos que salen del candelero, 34 Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. 35 Habrá una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. 36 Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. 37 Y hacerle a 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. 38 También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. 39 De un talento de oro fino lo harás, con todos estos vasos. 40 Y mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. Éxodos 25. 1 Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno, y púrpura, y carmesí, y harás querubines de obra delicada. 2 La longitud de la una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos,
Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra, y 5 cortinas unidas la una con la otra. 4 y harás lazadas de cárdeno en la orilla de la una cortina, en el borde, en la juntura, y así harás en la orilla de la postrera cortina en la juntura segunda. 50 lazadas harás en la una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura, las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. 6 harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. 7 harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. 8 La longitud de la una cortina será de 30 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos, una medida tendrán las 11 cortinas. 9 Y juntarás las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. 10 Y harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina, al borde en la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina en la otra juntura. 11 Harás asimismo 50 corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda, para que se haga una sola cubierta. 12 Y el sobrante que resulta en las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra, quedará a las espaldas del tabernáculo. 13 Y un codo de la una parte, y otro codo de la otra que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, cargarás sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra, para cubrirlo. 14 Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima. 15 Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sittim, que estén derechas. 16 La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura de cada tabla. 17 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. 18 Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al austro. 19 Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. 20 Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, 20 tablas, 21 y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. 22 Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. 23 Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, 24 las cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozne, así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. 25 De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 10 y 6 basas, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. 26 Harás también 5 barras de madera de sittim, para las tablas del un lado del tabernáculo, 27 y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo, que está al occidente. 28 Y la barra del medio pasará por medio de las tablas, del un cabo al otro. 29 Y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás las barras de oro. 30 Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Éxodos 26, 1 al 30.